¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Arrancamos el vivo de hoy. Espero que se vayan conectando. Un vivo particular. Espero que estén ahí. Arrancamos con toda hoy. Mañana vamos a estar también haciendo cosillas en Instagram para los que se vayan sumando. Realmente lecturas de Instagram, de tarot. Y hoy vamos a estar hablando de la saga Caballo de Troya, para aquellos que lo leyeron, para aquellos que no, para aquellos que quedaron en la mitad, que son la mayoría. Hoy vamos a estar en eso. Bueno, a ver quiénes andan y cómo andan, y en qué andan, qué cuentan, qué dicen, cómo les trata la cuarentonga, que parece que se estira, así que seguiremos con vivos un tiempo más. ¿Cómo va, Claudia? Seguiremos un tiempo más con vivos, porque si se agranda la cuarentena vamos a estar acá en cuarentonados bastante tiempo, lo cual también me pone a mí en un lugar de estar buscando siempre temas como para charlar y ver qué onda. Hoy, Jueves Santo, perdón, ayer fue el Pesaj, y así que bueno, nada, a comer matzó con dulce de leche, como hacía yo cuando era chico. Vane, un besote. Ani, besote también. Gracias por estar ahí. Hoy no vamos a hablar de tarot, hoy vamos a hablar de la saga del Caballo de Troya. Si alguien la leyó, si la estuvo leyendo, si la manducó, está a tiempo. Es una saga maravillosa, son 12 libros y chirolas. Digo chirolas porque hay libros satélites dando vuelta, de los cuales también vamos a estar nombrando. Para los que no lo vieron hoy a la tarde, yo fui subiendo diferentes resúmenes que yo fui haciendo de los libros de la saga de Caballo de Troya, y dentro de esos resúmenes también hay links donde se los pueden anotar y bajar. Se los bajan directamente para leer digital, digamos, si no lo pueden conseguir de manera física. Digo por qué no lo pueden conseguir de manera física, porque muchas veces se puede conseguir solamente el número 1 y después cuando uno va a buscar el 2 a diferentes librerías está agotado, o cuando se llega a cierto punto de la saga, el libro justo que se está buscando es el que menos se encuentra. Generalmente pasa por el 5, el 6 y el 7, son los que menos se encuentran. Y por otro lado, el 9 que se editó hace poco no lo compró nadie debido al tamaño, ahora lo vamos a ver. Y también ese sí está dando vueltas, pero para agarrar el 9 tenés que leer los anteriores. El que más se encuentra, el que más se conoce, el que más se leyó es que es el número 1, que es Caballo de Troya, Jerusalén, y que da inicio a toda esta cuestión con este libro. Es un libro, esta es la edición de bolsillo, pero es un libro que se lee básicamente muy rápido, no porque esté escrito rápidamente, sino porque es un libro que genera, ¿cómo decirles?, una especie de ansiedad en la que uno empieza a leer, a leer, a leer, a leer y no puede parar porque no puede creer lo que está leyendo. Cuenta con una introducción que la releí esta tarde, más o menos hasta la página 70 o por ahí, a ver si encuentro ahora. Sí, a la 74. Una introducción bastante interesante de cómo el autor, en ese momento, JJ Benítez, no era tan conocido. Era un autor que escribía libros generalmente del fenómeno ovni, muy interesantes, 10.000 kilómetros atrás de los ovnis, o cuestiones así de investigación y relatos muy buenos. Después esos libros se volvieron a reeditar y se volvieron a ver y demás. Y escribe un libro que se llama El Enviado. El libro El Enviado es un libro donde él analiza el manto de Turín. El manto de Turín, para los que no saben, que no tienen por qué saberlo todos, es un manto donde se cree que estuvo Jesucristo envuelto cuando fue muerto en la cruz y enterrado y fue encontrado. Y bueno, hoy está en Turín, Italia, y ahí es donde se venera y demás. Y siempre ha sido todo un tema el manto de Turín en la Sábana Santa, donde se ha analizado y se ha reanalizado y se le han hecho similares pruebas. Hay un grupo de gente que dice que es real y otro grupo de gente que llega a la conclusión mucho más tranquila de decir que es una manta de la Edad Media, donde bueno, la persona la cual fue enterrada con esa manta tenía características similares y demás, o fue muerto en las mismas circunstancias, y otro grupo de gente dice que fue en realidad pintada. Entonces JJ Benítez va y hace un análisis de este manto, escribe un libro que se llama El Enviado,
Ese libro es un libro que se junta hacia otros libros, como por ejemplo El misterio de la Virgen de Guadalupe, donde dice, entre otras cosas, que la primera figura de la Virgen de Guadalupe, si ustedes la buscan, la tienen, atrás hay ovnis y demás. Es un libro muy entretenido, pero muy volado los pelos también. Y finalmente lo va a presentar a México. Recibe un llamado telefónico de un señor que él nombra como el mayor. Era un mayor de la Fuerza Aérea de la USAF de Estados Unidos, y le cuenta que habían hecho un proyecto llamado Caballo de Troya, donde la idea era viajar en el tiempo hacia la época de Jesucristo y documentar todas las cuestiones de la pasión de Cristo en cuanto a lo que ha sucedido, si fue real lo que se cuenta la iglesia, la tradición y demás. Bueno, se hace toda una preparación, ya eso es la segunda parte del libro, cuenta toda la preparación que hace. Él empieza a estudiar arameo, empieza a estudiar todas las cuestiones estéticas para no caer. Imagínate que caes en Israel siglo cero, con un jean, o sea, estamos ubicados en la década del 70, 1977. Acá lo anoté perfectamente para no olvidarme la fecha. Bueno, finalmente después de toda esta preparación se ponen a la nave y se llama Operación Caballo de Troya justamente porque la idea es que esta nave viaje a Israel y de ahí caiga y esté como infiltrada viendo. A mí me hace un ruido muchas cosas de esta historia. Primero que bueno, sí, si bien tiene como una cuestión científica pasmosa, porque bueno, buscan un lugar de Israel que sea para que la nave no caiga en una nave que quede, la nave supuestamente está cubierta por algo energético, entonces los israelitas no la ven, pero él se llama Jason y su compañero se llama Eliseo. Eliseo o Elisá, como se decía en hebreo, en arameo en realidad, porque Jesús hablaba arameo, Israel en esa época hablaba arameo. Es creíble, pero te cae es como si acá cayera alguien del futuro y de repente se llamara, no sé, Teodoro. Es raro que se llame Teodoro a alguien dentro de esas cuestiones. Y sin embargo lo aceptaron. Cae y lo que relata el primer caballo de Troya es del 30 de marzo al 9 de abril del año 30, que es donde sucede la pasión. Y va específicamente desde que Lázaro es resucitado, según el relato bíblico, y Judas, quien lo traiciona, comillas, termina suicidándose, según el relato, ahorcándose según el caballo de Troya también. Muy buen libro, o sea, vos lo lees y decís, wow, tiene razón. Sin embargo, lo cerramos y es una novela muy interesante. Cuando sale, rompe las ventas en el año 1984, específicamente para esta época, sale para Semana Santa. De hecho, hoy es el día en el cual Jesús estaría en el Monte de Olivos, en este momento rezando, y finalmente mañana a la mañana es apresado y él crucificado, ¿no? El sábado es un sábado de duelo, llamado sábado de gloria por la iglesia, y el domingo es el de resurrección. No me están dando días en realidad, si yo me pongo a sacar la cuenta, nunca dan los días. La última cena corresponde siempre a la celebración de la Pascua, de la salida de Moisés de el desierto de Egipto. Hay una película de Disney muy linda llamada Moisés en dibujitos que cuenta perfectamente la historia, y si no, seguramente por esta época TCM debe estar pasando La Pasión, Moisés, Príncipe del Nilo y esas películas que duran prácticamente toda una tarde y que también son muy buenas. Bien, relatan la crucifixión, sacan de nuevo de que Jason no pudo estar en la última cena, entonces parece que dejó micrófonos, entonces toda la última cena está documentada en cuanto a audios, es muy cómico, y en cuanto a la única persona que pudo haber salvado a Jesucristo de toda esa situación, que era Poncio Pilatos, en realidad no es que se lava las manos, como dice la tradición, sino que tenía problemas mentales bastante severos. Y bueno, finalmente se termina muriendo, muy linda la fiesta, muy lindo el vestido, y ellos vuelven a 1977. Así termina la primera novela. Es muy interesante, mucha gente ha quedado con esto, fue un éxito taquilla de ventas hasta el día de hoy. Es el libro que más ha vendido de JJ Benítez, y tal es así que uno cuando dice, bueno, léete tal libro de JJ Benítez, el que escribió El Caballo de Troya, hay gente que ni lo leyó pero sabe de qué se trata.
Ahora, a mí me llama mucho la atención de que este libro no tenga película, porque incluso uno cuando lo va viendo, lo va leyendo, lo va analizando, va viendo una película interesante. O sea, está excelentemente escrito. Y es una escritura que o va perdiendo o va ganando a medida que va pasando los diferentes ejemplares. Pasan unos años, en 1986, 2 años después, sale Caballo de Troya 2. Yo estos libros los tengo porque cuando salió Caballo de Troya 1 se reeditó la saga entera y salía 2 mangos. Entonces Darío, ¿qué hacía? Leía uno, iba a buscarlo, leía otro. Y hace poco cuando compré el Día del Relámpago, que era la última hasta ese momento, decidí releerlos todos de vuelta para hacer las reseñas que fui subiendo a diferentes plataformas. Entonces ahora vuelvo a releer y salió el Diario del Liceo, que es lo último que vamos a estar hablando. Bien, para la segunda etapa vienen para acá, están en 1977, se preguntan, bueno, se murió y ahora qué onda, resucitó, no resucitó, ¿verdad lo que dicen que ascendió a los cielos y toda esa historia? Y deciden volver como si nada hubiese pasado al punto exacto donde habían dejado, ¿sí? Es así que la segunda parte vuelve a la época, no pasó nada, y es donde se ponen a analizar el manto. Ahí gran parte de lo que cuenta este libro en cuanto al manto habla de ángeles resucitadores, habla de toda una cuestión muy interesante, porque a ver, yo lo cuento así, ustedes me dicen, ¿de qué me estás hablando? Pero cómo lo relata el libro es muy interesante, y habla del manto, de que en realidad el manto quedó marcado porque él hizo una explanada de luz así, ¡zac!, y desapareció, entonces el manto quedó marcado. Y todas esas hipótesis loquillas están dentro de este libro, y lo más interesante, él se encuentra cara a cara con María, una María de carne y hueso, una María que dista de ser una virgen, porque en realidad, bueno, Jesús al parecer tenía, según la saga, como una especie de 8 hermanos. La hermana menor de Jesús, que era colorada, que se llamaba Judith, se enamora de Jason. Esa es una historia que trasciende toda la saga. Y en esa charla que tiene con María, de hecho anoté varias cosas, como por ejemplo, se dan cuenta de que los evangelistas manipularon mucho lo que Jesús realmente dijo. Llega al análisis del manto diciendo que Jesús murió a los 36 años, no a los 33, debido a cuestiones que tienen que ver con la sanación. María le cuenta cómo conoció a José en aquella época. José ya para la época de que Jesús muere crucificado ya estaba muerto, y Jesús se había hecho cargo del negocio del padre, que era un carpintero, esto ya lo sabemos. Y cuenta cómo aparece el ángel Gabriel, que no era tan ángel, sino que viene alguien, es como una especie de vidente que viene y le dice, che, vas a tener un hijo. Y ella todo el tiempo creyó que en realidad iba a tener un hijo que iba a ser un líder político y que iba a salvar al pueblo de Israel de Roma, no esta cuestión mesiánica. De alguna manera pasó, porque cuando leemos los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, Roma se convierte por Saulo de Tarso al cristianismo a raíz de este movimiento de fe, y terminan liberando a los judíos, comillas. Digo, de alguna manera se convirtió en un líder político, y es muerto Jesús por cuestiones políticas, no es muerto por cuestiones religiosas. Eso lo dice la Biblia también. Y otra cosa que desmitifica María es que el Día de los Inocentes no murieron cualquier cantidad de chicos, sino que solo murieron 16 niños. No obstante, para aquella época, ya que haya 16 mujeres embarazadas, que hayan tenido hijos en la misma época y que hayan muerto por mandados a matar por quien no quería que Jesús nazca, ya es un dato bastante interesante. Sin pena ni gloria, la segunda parte es una digna segunda parte que pudo haber sido tranquilamente un recorte de la primera, y se edita, porque he anotado fechas puntuales, la parte número 3, que es Saidán. ¿Por qué se le va poniendo diferentes nombres? Porque en realidad es la saga Caballo de Troya, número y un nombre abajo. Porque esta nave en la cual ellos van se mueve por todo Israel. Piensen que Israel entra 2 veces en Tucumán. Ustedes agarran el mapa de la Argentina, miren dónde está Tucumán y la parten en dos a Tucumán, y cada partecita es Israel. O sea que es una zona muy chica, pero tiene una historia bastante densa y muy religiosa. En esta cuestión, esta nave como que va viajando por diferentes lugares. En la número 3 viaja a Saidán.
A mi criterio, es uno de los libros más interesantes porque viene con unos croquis que uno tiene que ir viendo adentro, y esos croquis hablan de un montón de cuestiones de lo que viene siendo las diferentes concepciones de ángeles, ¿no? Habla mucho de los ángeles, de la angelología, eh, habla del hebreo, de la Kabbalah. Acá están explicados muy bien cómo son los ángeles resucitadores. Y habla directamente de una semana así de golpe, que es la semana que le sigue a cuando deja el caballo 2. Y hay toda una introducción angelológica muy profunda, que es muy interesante, y atrás profundiza un poco más el diálogo que tuvo con la madre de Jesús, y muchas de las cosas que dijo Jesús coinciden misteriosamente con el Evangelio de Tomás. Yo tengo ciertas críticas porque este libro fue escrito en 1987 y recién hacia el 2002, 2003, 2004 fue descubierto el Evangelio de Judas, que tira un poco a la borda todo esto que está diciendo. Sin embargo, se sigue sosteniendo. Cuando fue el éxito de ventas del Caballo de Troya 1, Antonio Rivera, un escritor de fenómenos ovnis, muy amigo de él, edita La mentira del caballo de Troya y agarra párrafos del libro y los compara con un libro maravilloso que se llama el libro Durantía. Y dice que en realidad toda la historia del caballo de Troya está choreada, literalmente, del libro Durantía. Esto que tenía hermanos, que una hermana era pelirroja, que la hermana menor. Pero esto se va sucediendo porque a medida que van pasando las sagas, por ejemplo en las 5, ahora vamos a ver, habla de Mat 1 y habla del Padre Azul, dos términos específicamente del libro Durantía. Cuando se le ha preguntado esto a Benítez, Benítez dijo, bueno, mirá, en realidad yo me baso más de 4.000 fuentes para escribir Caballo de Troya, el libro Durantía es una de ellas. No tienen bibliografía, son novelas. Entonces, como que eso también lleva mucho que desear. En 1989, Benítez edita el número 4, que es Nazaret, donde sigue el hilo del número 3, hablando con María, y abarca solamente 3 días de abril del año 30, ¿sí? El 25, 26 y 27 de abril del año 30, y es una saga muy insulsa, porque en realidad ya empieza a decaer mucho el relato. Si bien uno lee y dice, ajá, 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 hay muchas llamadas de abajo, de atención, va contando diferentes cronologías. Fíjense en que viene con una letra y después abajo toda una cronología, es más lo que pone en cronología que lo que hace. Pero lo más interesante o lo más valioso del Caballo de Troya 4 es que está la carta natal de Jesús. ¿Por qué digo lo más interesante? Porque Benítez, al igual que mucha gente, sostiene que Jesús no nació el 25 de diciembre, como nos hacen creer a nosotros, sino que nació el 21 de agosto, ¿sí?, del año -7, por eso también explica que tenga 36 años, y a las 11:43 de la mañana, ¿sí? Lo cual explicaría bien el hecho de que esté dentro de un corral, de que esté, porque él, si hubiese nacido en diciembre, y acá lo explica de manera exhaustiva, hubiese sido la festividad de la Hanukkah. La Hanukkah es una festividad que se festeja en diciembre, coincide siempre con nuestras navidades, donde se festeja la liberación del pueblo de los macabeos con respecto a el pueblo judío en la liberación del segundo templo de Israel. Muy interesante la festividad de la Hanukkah, muy linda. De hecho, los cristianos han choreado de ahí prácticamente la fecha para poder cristianizar un montón de judíos. Pero no estaría siendo el relato original, porque si hubiese sido en diciembre, la Biblia hubiese percatado que una festividad tan importante sucedería el nacimiento del Mesías en Hanukkah. Bien, finalmente no sucede y él pone esa fecha, y no contento con eso, la analiza astrológicamente, o sea, la carta natal de Jesús. Lo interesante o la falla en esa carta natal es que analiza la carta natal con Plutón. ¿Qué quiero decir con esto? Plutón fue descubierto en 1930, o sea, en el año 0 no se sabría dónde está Plutón, o sea que si se hubiese hecho un análisis astrológico se hubiese hecho más o menos con los planetas que se tenían o con la técnica que se tenía, que era muy pobre en cuanto a la astrología, y Plutón ni siquiera asomaba en esa concepción. Así que acá me parece una patinada importante de Benítez. Bien, mensajes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Se van conectando. Hola Bello, te extraño. Hola Susi,
Besito enorme, hermosa. Gracias por mirarme siempre. Yo también te extraño. A ver si cuando pase la cuarentena nos vemos. Bien, Caballo de Troya 5, que es la saga que sigue, o el pedazo de saga que sigue, es para mí el más el innecesario, digamos. ¿Qué quiero decir? Si el 5 estaba como unido al 4 hubiese sido un libro más llevadero, más, pero es como un libro que lo leí creo que en una sentada, sin pena ni gloria, no cuenta nada importante, confirma la enfermedad de Poncio Pilatos, haciendo una referencia permanente, va para atrás todo el tiempo, como diciendo en Caballo de Troya 1 dije esto, en Caballo de Troya dije esto, en Caballo... Pues supuestamente es el diario del mayor que va revelándose por partes. Benítez lo va revelando por partes a medida que lo va chequeando y corroborando. Entonces, acuérdense que el relato es este. Entonces vos si lo lees, de repente decís, bueno, la idea o la intención es que vos puedas leer el libro sin necesidad de recurrir a los anteriores, pero la realidad es que si vos no lees los anteriores, estás medio al horno. Pero no aporta nada más que eso. Lo interesante es que acá sí incorpora la idea de Padre Azul, que está en el libro de Unantía, y Mat 1, que después lo va a desarrollar con creces en Estoy Bien. De hecho, Estoy Bien, que es el libro por el cual yo ingreso a los Caballos de Troya, para mí es el punto cúlmine de lo que viene siendo la obra de Benítez, pero en algo muy interesante es que después cuando lees Los Caballos de Troya te das cuenta de que también hay muchas cosas sustentadas en esto. No obstante, el número 5, si lo van a leer, léanlo 4 y 5 seguido, como si fuesen uno solo, porque si no se van a pegar un embole que ni te la cuento. No, yo disfrutaba todo igual, ¿no? Pasamos al número 6, ya 1999, Hermón, es mucho más ágil y acá es donde la saga empieza a tener un repunte. ¿Qué quiero decir con esto del repunte? Mucha gente me dice, ay, yo llegué al 4 o 5 y dejé. Me aburrí. Y es lógico, porque en el 4 vos entendés que si no entendés astrología, caput. En el 5, que te iban citando un montón de libros anteriores que ya leíste o no, te querés matar. Entonces, creo que es lógico que la gente haya abandonado a esa altura la saga. Y es lógico que esa queja haya llegado a Benítez, ya sea por la gente que lo leyó o por la propia editorial, y él decide pegarle una vuelta de tuerca a la historia y deciden pegar otro salto en el tiempo pero sin permiso. Es como que te ponen en el lado de la ilegalidad y vos decís, ay ya. Acá se cae, digamos, se va hacia la vida pública de Jesús, ¿sí? Se explaya mucho más sobre lo que es la Mat 1, que supuestamente es un estado que está en paralelo a nosotros y a donde cuando morimos vamos automáticamente para después seguir nuestra evolución, hasta que nos volvemos esféricos, eso es lo que dice, y hace toda una disquisición sobre lo que es Dios, que en realidad es muy similar a lo que es la fisis griega, que está en todo y todo lo impregna y es todo amor. Es muy interesante este libro, porque en realidad yo este libro me lo leí de viaje, me acuerdo, no me olvido más, yendo a Paraná a dar un curso, y me acuerdo que iba en el colectivo en la autopista Rosario-Santa Fe, y después de ahí me tomaba eso fluvial, y me lo devoré. Llegó un momento que dije, wow, ya me lo terminé, qué cosa más rápida. Así que me resultó un libro sumamente, a comparación de los bollos que venía leyendo, muy interesante. El número 6. Bien, vamos al número 7. Me van siguiendo porque yo estoy yendo uno tras de otro como cachetada de loco y por ahí la idea es hacer una guía de lectura para los que quieran leer. En realidad son libros muy simples, muy ágiles, para el que quiera leerlos todos y succionar de alguna manera la información que estos tienen. Creo que en un mes se puede leer tranquilamente si te pones exclusivamente a leer esto y cerrar con una idea bastante puntual. Benítez lo iba largando estos libros en cuotas, o sea, largaba 2 o 3 libros de OVNI, de investigación, qué sé yo, y mandaba otro. Fíjate que 99 el número 6, 84 el número 1, 87 el 3, el 4, 89, o sea, como los iba en cuotas. Y el otro día, antes de largar el último, que esto pasó a fines del año pasado,
Entro a ver los comentarios en su página y había muchos comentarios enojados y una mujer me dio mucha risa porque dice, ¿cuándo piensa terminar la saga? ¿No se da cuenta que hay gente que nos estamos muriendo y queremos saber cómo termina? O sea, la señora estaba envenenadísima porque se ve que era una señora mayor y ya se le estaba tocando la campana y quería saber cómo terminaba la saga, ¿no? Yo lo que me reía, digo, pobre mujer. Bien, Caballo de Troya 7, yo anoté que no tiene nada nuevo. Ah, mira vos. Y acá salta al 8 ya directamente. Sí, no tiene nada nuevo en realidad porque me parece que lo que muestra es como un Jesús más curandero, sí, me acuerdo. Y hace una profundización en lo que es la Pascua judía, que es justamente el momento que estamos viviendo ahora, porque, bueno, obviamente Caballo de Troya 1 gira en torno a esas disquisiciones, pero aparece por primera vez cómo él se encuentra con Judas, cómo él empieza a interactuar con Judas y Judas se termina convirtiendo finalmente en su primer seguidor, pero lo muestra como una persona, me acuerdo de haberlo leído bastante huraño, bastante así como alejado, como que ya lo va poniendo en personaje de el hijo de puta de la historia. En 1999 esto habrá sido editado, ya me fijo, porque si esto coincide con la aparición del Evangelio de Judas, estamos en un tema. 2005, sí, ya había aparecido el Evangelio de Judas. Entonces, me resulta sumamente interesante la construcción del personaje, cuando en realidad el Evangelio de Judas, quienes lo hayan leído, si no lo leyeron se lo pueden bajar, en ser 4 o 5 hojas el Evangelio crudo, digo, ¿no? Porque después hay análisis y demás, y tengo cualquier cantidad de Evangelios de Judas analizados, me resulta interesante cómo te hace ver el Evangelio que si Judas no lo hubiese entregado no habría Mesías. Entonces, de alguna manera termina siendo también el hacedor de la historia que conocemos. Vanessa Mariel Marovín dice, sí, se entiende bien, yo soy de las que sabe de qué se trata, pero solo leí la mitad del primero. Vas muy bien. Ah, o sea, leíste la mitad del primer tomo y yo ya voy por el tomo número 12. Bien. El número 8, que es Jordán, que es este de acá, yo tengo la edición española. Es curioso, los que están en Rosario y quieran comprar la edición española, la vi el otro día en la librería técnica. No sé qué más tufia tiene la librería técnica, que aparecieron un montón de libros de edición española. Hay que ver el precio, no pregunté, pero está la saga completa. Y dije, mira qué interesante. La edición española es diferente a la nuestra, porque fíjense en que ya aparecen los fuegos y demás, como la nuestra, la 9. La número 8 es interesante porque lo que promete este libro es contar cómo Jesús se bautizó. Por eso se llama Jordán. O sea, el río Jordán míticamente es el río en donde Jesús entró a las aguas, vino la paloma. Bueno, es toda una mitología interesante. Acá es donde cuenta bien que María es la que cuenta varias veces que ella creía que era un liberador político no religioso. Es el encuentro con Jesús, con Juan el Bautista. De hecho, en el 9 se cuenta la muerte de Juan. Y lo interesante, Juan, todos son llamados por su nombre, bueno, menos Jesús, que para identificarlo lo llaman el maestro o Jesús, pero Juan el Bautista era Yehoanán, que sería el verdadero nombre, Yehoanán, sería el verdadero nombre de Juan, ¿verdad? Y lo interesante es que él no se bautizó en el Jordán porque parece ser que estaba muy contaminado como para tirarlo al Jordán y que él se bautice, y se bautizó en un delta que hay del Jordán, y que en realidad no fue un bautismo sino que fue el rito judío de bajar a las aguas, que después el cristianismo transgiversó y se convirtió en este bautismo. ¿Qué tiene de valor este libro? Primero que se conoce el manuscrito 323, que después en el Caballo de Troya 9 se va a ampliar mucho, y en otra novela de él que se llama Gog, que ahora les digo, donde marca el 2027 como el año del Apocalipsis. Y acá también se habla de vuelta del Hanukkah como respecto a
las cuestiones de nacimiento de Jesús. El manuscrito, ¿sí? 323 es este, lo pueden buscar en internet, está en todos lados, y al parecer, si uno lo traduce y lo ve, ahora les voy a mostrar la traducción, marcaría las diferentes eras hasta el 2027, donde sería el apocalipsis final y el fin de la tierra tal y como la conocemos, y está relatado en el libro Revelaciones, ¿sí? Tenía pensado hacer algo sobre el libro de las revelaciones mientras hacía esto porque se han escuchado trompetas. El otro día hablamos de esto acá y después, bueno, la NASA salió a explicar a qué se debían estos cielomotos. Esa es la verdadera significación de las trompetas, pero también tiene todo un simbolismo muy interesante con el tema del tarot. Entonces, hablar de tarot y las trompetas y todas estas cuestiones me pareció interesante como para reivindicar de cómo el tarot es un oráculo judío-cristiano y que en realidad chupa mucha información de ahí, y el arcano 20 tiene mucha relación con esto que estamos hablando. Pero bueno, tendría que prepararlo bien para ver cómo sigue. Bueno, ¿están listos? Porque ahora viene la parte más densa de todo esto. Cuando les muestre se van a querer matar. Yo me tomo un mate mientras ustedes... Poca gente, se ve que les aburre que hable de libros. No importa, yo lo quería hacer igual porque me gusta. Bien. El libro que sigue, editado en 2011, es este, que es Caballo de Troya 9, si no les molesta. Caballo de Troya 9 es un libro que, si bien es grande, tiene letra grande, no es un libro muy chico, es un libro de lectura sumamente ágil. No es un libro que cueste leerlo, de hecho yo creo que me lo he leído en 3 días con toda la furia. Editado en 2011, reaviva toda la saga que está acá atrás de lo que viene siendo Caballo de Troya. Son 1171 páginas, toda una resma. Nos habla puntualmente de la época en la que Jesús se va del bautismo a Beit Itz, que es hace su retiro, donde supuestamente fue tentado por el diablo y demás. Bueno, parece ser que no fue tentado por el diablo y que nunca hizo un retiro tal, sino que suceden cosas. Habla del primer milagro que hizo Jesús, que no fue el de las bodas de Caná, más allá de que el Caballo de Troya 9 lleva como nombre Caná, y donde se revelarían un montón de cuestiones. De hecho, en la parte de atrás dice: al leer Caná llegará a la conclusión. Todo lo que se sabe de Jesús de Nazaret conviene ponerlo en duda. Bueno, esto es algo que ya venía diciendo toda la saga. La verdad probablemente fue más intensa e inquietante. La verdad que me parece que la Biblia no es menos intensa. Si usted acierta a leer la primera línea de Caná, no será por casualidad, bueno, ese es un misticismo. Sus principios tambalearán. No me tambaleó nada, sinceramente. Sí me pareció interesante un montón de cosas, porque el primer milagro al parecer fue a un chico sordomudo, y después hizo lo de las bodas de Caná. Habla mucho de la fiesta del Purim. La fiesta del Purim es una fiesta que se llama la fiesta de la suerte. Benítez le da a lo largo de toda la saga una importancia muy importante a las festividades judías menores y las explica con mucho respeto. Y me resultó un libro muy interesante porque al parecer Jesús ya sabía Cábala antes de que la Cábala exista. Entonces, las explicaciones cabalísticas que tiene Caballo de Troya 9 es muy interesante. Bueno, da como resultado un libro de él que se llama Pactos y Señales, que es re cabalístico y que, bueno, que al parecer andaba en esa onda, por eso hizo eso. En el medio de estas sagas se edita un libro que se llama Jesús de Nazaret, nada es lo que parece. Ese libro es un libro donde parece ser que mucha gente le empezó a mandar preguntas preguntándole, por ejemplo, de qué color tienen los ojos Jesús, a qué edad tuvo su primera vez y demás, y él, basándose en la saga, responde todas esas preguntas. Es un libro muy divertido para los que quieran como ponerse en línea con la saga, ¿no? A los años edita esto porque cuando termina Caballo de Troya 9, supuestamente ellos vuelven a 1977, entonces vuelven a la realidad. Pero no se sabe muy bien cómo termina, porque si bien el mayor es el que cuenta que él sintió que la nave se fue y él se fue con la nave, cae en Mar Muerto y de ahí él sale, cree que su compañero Eliseo murió
y el relato es un diario que intenta retomar el inicio de Caballo de Troya con el mismo dinamismo y fuerza y demás, pero no lo logra. Y bueno, todo el tiempo queda como la duda. Al final del libro cuenta que le llega un pendrive donde estaría el diario de Eliseo. Entonces empezó a generar tal revuelo de que todo el mundo quería leer el diario de Eliseo. A mi criterio creo que la saga está terminada acá porque ya está. O sea, ¿cuánto más quieren seguir estirando esto? Porque es una historia, es una agonía en cuotas. Entonces se terminó ahí y punto. Pero al tiempo, Benítez edita este libro que se llama Gog. Gog es un administrador bíblico y acá es donde está el mapa, donde cuenta año por año, terminando en el 2027 el fin del mundo, que es lo que les mostraba antes, de una manera bastante violenta. Todo esto que les estoy contando, si lo googlean, está. Esta es una novela que él hizo contando, incluso basándose en, por ejemplo, psicografías de Benjamín Solari Paravicini, y si entran a la página de JJ Benítez hay un contador de cuántas horas, días, minutos y segundos faltan para que Gog impacte en el planeta Tierra. Bueno, la gente rompía las pelotas. En 2018 él viene a dar un congreso a Capilla del Monte, al cual no pude ir por mi gira de presentación del libro de ese año, y él anuncia ahí que durante ese año se iba a presentar, el año que viene dice, finalmente se va a editar el famoso Diario de Eliseo. Así fue. El año pasado, a final, cierra la saga y la vida pública de Jesús con este Diario de Eliseo, que a mi criterio es el mejor libro de la saga. No solo porque ya dije, bueno, ya está, chau, termino acá porque ya está, sino que además está escrito de una manera tan guasa, tan poco corregida, tan fácil y tan, no sé cómo decirlo, a la que te criaste, que me resultó mucho más creíble que el resto de la saga, que está todo el tiempo en el caballo de Troya antes, explicándolo científicamente, yendo para... O sea, se nota que fue un libro hecho a pedido porque la gente rompía mucho las pelotas y me gustó mucho. No obstante, el final es muy inquietador, muy inquieto, porque cuando Jason termina vivo, Jason rejuvenece por una curación que le hace Jesús, y cuando él se está viniendo de vuelta al futuro, Ruth le dice que le diga a Jason que siempre lo amó. Y obviamente es un amor desencontrado, entonces vos decís, Dios santo, o sea, hasta qué punto el tiempo transgrede esas cosas. Me resultó muy interesante, muy lindo y muy agradable. De hecho, si quieren leer solamente este libro y hacer una referencia atrás cuando lo necesiten, creo que va a ser la mejor opción. Nada, eso me pareció que está muy bueno. Hice un resumen violento de todo esto. No sé si tienen alguna pregunta para que podamos husmear en la bibliografía de JJ con respecto a esta saga y esta cantidad de libros que le he mostrado, que no han sido pocos. Están todos ahí atentos. Yo les cuento, mañana vamos a hacer el vivo desde Instagram con Arcana Lunar y responder preguntas del tarot. El sábado no tengo idea de qué vamos a hablar, posiblemente algo que tenga que ver con tarot. Y ya largamos los cursos online, si les interesa, de runas, arcanos mayores y cartas españolas. Si les interesa, pregunten, porque la gente se está anotando, se está preguntando. Vamos a hacer grupos muy lindos y vamos a aprender un montón. Flavia Rovira, ¿qué manera de leer? Sí, leo mucho. Y la idea de estos vivos también mostrar un poco sugerencias para leer y leer cosas buenas, leer cosas de calidad. Me gusta mucho la lectura y creo que es algo que debería de gustarle a todo el mundo, porque creo que también nos invita a un universo. Si no, después terminamos haciendo lo de Jimena La Torre, chicos. Como les decía, los cursos van a ser muy, muy interesantes y se están armando cosas copadas. Así que no duden en preguntar. ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿Alguna duda troyesca? Jueves Santo, viste que estamos así todos medio...
No sé si le voy a seguir dando murra al tema de la Pascua, les digo la verdad, porque mañana quizás hablemos obviamente tiene que ver con el Viernes No Santo desde Instagram, pero el sábado me gustaría hacer algo mucho más eh, inclusivo con respecto al tarot. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás con la cuarentanga? Vanesita, escribió uno llamado El fin libre, donde está la muerte del padre y ahí el padre muerto vuelve y le cuenta cómo es el más allá. Explica el MAT 1. Sí, ahí al fin libre creo que lo escribe entre el 4 y el 5, Caballo de Troya. Es un libro muy lindo, yo lo leí también. Me lo bajé digitalmente porque no lo pude conseguir físico. Entonces me lo bajé, lo imprimí, lo leí, él va contando muchas cosas, cuenta el proceso de muerte, el tema de sus hermanos, cómo deciden enterrarlo, la carta que él escribe porque era escritor y demás, y después cómo vuelve el padre a contarles esas cuestiones. Es como un testimonio que incluso él lo usa como basal para su teoría del estoy bien. De hecho, yo el primer libro así consciente que leo de JJ Benítez, ya había leído El Caballo de Troya, pero no había tomado dimensión de quién era Estoy bien. Y cuando leo Estoy bien, ahí vuelvo para atrás. Y de hecho él habla en Estoy bien de, por ejemplo, un libro que se llama A 33.000 pies, o también ha sido vendido como Conversaciones con Dios, donde él tiene conversaciones telepáticas con Dios cuando hace viajes. Entonces llega a los 33.000 pies donde va el avión y él se empieza a escuchar una voz y esa voz le dice cosas y él va notando. Y es muy interesante porque es un Dios muy gracioso. Le hace chistes todo el tiempo, le hace... por ejemplo, le pregunta qué es el pecado y él dice, ¿pescado? No, el pescado acá no conseguimos mucho pescado. O cosas así y vos decís, wow, está bueno. Se llama 33.000 pies el libro, si se lo pueden bajar, porque aparte Benítez tiene todo digitalizado, no él, sino el mercado pirata tiene todo digitalizado y es un libro muy cómico y muy lindo. Y ese libro lo leí ni bien terminé el Estoy bien, porque lo encontré en una librería y después de ahí hace como alusión al fin libre, que también fui, lo busqué y lo leí y me gustó mucho. Aparte la digna despedida al padre que le hace en ese libro me resultó interesante. Ahí explica lo que es MAT 1, también hace una gran explicación de lo que es MAT 1 en Pactos y Señales, porque cuando él escribe Estoy bien, quedan casos afuera. De hecho, prometió hacer otro textual Estoy bien con casos que no sean de él, pero él dice voy a contar mis casos. Y en Pactos y Señales, que también está digitalizado, él junta pruebas que lleven hacia el MAT 1 y cuenta mucho, sí. No los he leído, pero muy interesante. Bueno, es la invitación para que lo hagan. Muy atrapante. Sí, la idea es que piensen, gente, que si nos agrandan la cuarentena, sería interesante que por ahí incursionemos en lecturas. Así que bueno, nada, está bueno. Hoy me mandaron un mensaje de Tucumán, besitos a Tucumán, de que vieron el seminario de runas de brujas y lamentaban el hecho de que, bueno, se haya dado en esas circunstancias por la gente palurda que empezó a insultar y demás. Pero también está bueno también que vayamos viendo y desenredando de diferentes lugares diferentes cosas. Se abrió una puerta por ahí, bueno, seguí investigando runas de brujas. Si se abrió una puerta por el caballo de Troya, algo te está queriendo decir, seguilo. Me parece interesante también eso. Son diferentes líneas de investigación y son personales, no tiene por qué todos tenemos que saber todo. La idea de hacer esto de Caballo de Troya hoy tenía que ver un poco con Jueves Santo, así que bueno, veremos cómo seguimos. Sí que la semana que viene le voy a dar mucha más murra al tema tarot porque es algo que vienen pidiendo, así que seguramente veremos algunas cuestiones, el oráculo de Fátima, los arcanos de la corte. Tengo un tarot de brujas que me gustaría hablar porque tiene imágenes muy lindas. ¿Qué más? Cómo llevar y hacer predicciones con respecto al tiempo y el tarot. Hay muchos temas que me gustaría relacionar, como runas y tarot o cosas así que me parecen como que son medias raras y que estoy buscando temas que no se encuentren en internet de manera fácil para que se pueda también
mostrar algo distinto y que ustedes se sientan como atrapados, decir, bueno, a ver qué puedo nutrirme y qué puedo aprender de esto. Y un poco el caballo de Troya trata de eso también, de que nos podamos nutrir un poco de ciertas lecturas. Quizás si yo no lo hubiese explicado, che, en el 4, en el 3 habla de ángeles de una manera muy explícita, alguien que le gusta el tema ángeles no hubiese nunca agarrado el caballo de Troya 3 para saber que ahí hablaba de ángeles. Entonces me parece también interesante ser el puente de esa información que les puede ser útil a quienes por ahí investigan, buscan o están detrás de todo. ¿Estaría un vivo bueno con las revelaciones? Sí, encontré un libro de revelaciones de los testigos de Jehová, que era de mi abuela. Mi abuela tenía como una especie de amigos de testigos de Jehová, entonces le traían libros y qué sé yo qué. Antes de morir ella me prestó un par de libros de esos porque sabía que a mí me gustó siempre leer la Biblia. De hecho, hace poco, escarbando esto, encontré un montón de libros de semiología bíblica que me puse a leer así puntillosamente y un montón de cuestiones, y me conecté con el judaísmo y un montón de cuestiones viejas mías que tengo ahí guardadas. Y ella, entre esos libros está el libro de Revelaciones, que es un libro de los testigos de Jehová lleno de dibujos de los testigos de Jehová, así, que se ponen todos así y todos vestidos y qué sé yo qué, y muy lindo. Y dije, bueno, está bueno. Y ahí es donde yo encuentro lo de las trompetas, el capítulo 20, vuelvo a la Biblia, vuelvo a leer la Biblia y me vuelvo a encontrar con un montón de cosas. Y con JJ Benítez volví a leer los evangelios apócrifos y volví a leer libros apócrifos que a mí me resultan sumamente atractivos, porque si yo me pongo a hablar de eso no queda nadie. Creo que vos y yo, Vanessa, quedamos. A lo que voy es que más allá de lo raro o interesante que sea el tema, relacionar con algo actual, por ejemplo, esas trompetas que suenan y que tienen que ver con el arcano 20 del tarot y por qué es muy interesante, porque el otro día hablando con Miriam Prieto por teléfono le decía, bueno, cuando suenan las trompetas, esto creo que ya lo he contado, pero siempre está bien, es cuando se anuncia el juicio y vamos a ser juzgados tanto vivos y muertos. Entonces, bueno, qué lindo, o sea, los muertos reviven, por eso tampoco no se permite que se quemen los muertos y demás dentro de la liturgia cristiana. Entonces, bien, sonaron las trompetas. ¿Y por qué los muertos no aparecieron? Entonces, bueno, no, estarán quemados, qué sé yo. No, vos imaginate que te meten en un cajón, te sueldan y te meten adentro de otro cajón donde te cierran herméticamente y además te meten en un nicho donde te llenan de cemento. O sea, hasta que pobre muerto salga de todas esas trabas que tiene como para poder salir a ser juzgado y vuelto a la vida, es un tema. Y más aún los testigos de Jehová, que ellos no aceptan tampoco ninguna cuestión, como por ejemplo ellos no creen en la reencarnación, pero porque dicen que uno cuando se muere se duerme, queda ahí dormido hasta que después es revivido para este día del juicio. Entonces es muy interesante si lo relacionamos con el tarot, porque en el arcano 20 justamente aparece la imagen de muertos que emergen de los cajones al sonido de una trompeta de un ángel que viene a anunciar, justamente Gabriel viene a anunciar este momento de juicio. Esto es tomado literalmente de un libro que se llama El libro egipcio de los muertos, donde cuenta la historia de el sol alrededor de la tierra y cómo el faraón se va dando vuelta y bueno, suenan las trompetas, el juicio de Maat y un montón de cuestiones. Obviamente que hay influencia, Egipto está ahí nomás, de Israel, pero relacionarlo con la carta del juicio me parece sumamente interesante porque vemos la influencia cristiana alrededor el tarot. Yo siempre digo a mis alumnos de tarot que el tarot nace como un ejemplo de adivinación, juego y demás. La iglesia atacaba mucho esto, entonces imagínate que te cae la Inquisición a tu casa. Bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy adivinando. No, no estoy adivinando, acá tengo la figura del Papa. Entonces vos le mostrabas la carta del Papa. Bueno, no, sí, el Papa, que si no había foto, obviamente que tenías que dibujar la mano. Entonces, y esto es la torre, y la torre de Babel, claramente, que es otro pasaje bíblico. Y es muy interesante cómo la Biblia va contando muchas cosas, y muchos pasajes de la Biblia, quizás todos, están impresos en las cartas de tarot, como por ejemplo el colgado, que no deja de ser el sacrificio de Jesucristo, que es lo que acabamos de ver en cuanto a la pasión, el caballo 1. Me gustan esas lecturas, pero estoy descubriendo más con lo que aportás. Sí, yo no sé si aporto, o sea, yo es mi punto de vista, chicos, ¿eh? Nada va a suplantar que leas esto, porque si a vos te gustan los angelitos, por ejemplo, como decía recién, el,
Caballo 3 te puede dar mucha información sobre ángeles que yo no te la estoy transmitiendo. Esa es otra cosa que tenía pensado, hablar de cartas de ángeles, que tengo muchas, y por ahí mostrar cómo funcionan y qué se movilizan. Bien, no sé si tienen otras preguntas, pero más o menos eso es lo que estamos chusmeando con respecto a esto. Me ha sido muy agradable el día de hoy armar esto, porque estuve todo el día leyendo y releyendo, y ahora cuando suba esto les voy a poner abajo los links de las diferentes digamos, libros para que vayan y chusmeen y vean lo que yo ya escribí. Lo vengo escribiendo del 2017 hasta la fecha, todos. También está bueno. El único que no hice resumen todavía fue del diario del liceo, porque lo leí creo que 2 días antes de la presentación del libro mío de este año, con las predicciones de la rata, y como para entretenerme y sacarme un poco de la cabeza las cosas, me leí este libro, me lo devoré básicamente, y me resultó interesante y dije, bueno, se merece una relectura y lo voy a hacer, y todavía no ha llegado ese tiempo. Otra cosa que me pidieron es que hablé el otro día con el tema de alienígenas, de un libro que se llama Los Extraños, y este es un libro que parece que es difícil de conseguir, y me pidieron si lo podía hacer una reseña, así que posiblemente hagamos un vivo sobre Los Extraños, que son las abducciones alienígenas sucedidas en Rosario y alrededores. Eso seguramente lo vamos a hacer. Chicos, tenemos 15 días, así que creo que temas vamos a tener a rolete y sin problemas. Ya hoy se cumplió la predicción que tiró Miriam ayer, que era de que la cuarentena se iba a extender hasta mayo. Así que nada, tenemos 15 días más de desidia total. También les cuento que en otro orden de cosas estoy atendiendo consultas online, así que si a alguien le interesa, hacemos consultitas también. Bien, no habiendo más, porque creo que hablado de toda la saga. Incitándolos también a ustedes a que se enteren de otra historia que no es la común, y que busquen. En cuanto a todo lo demás, como siempre digo, existe Mastercard. Recuerden que los videos quedan acá, también los subo a YouTube, y bueno, de ahí vuelan. Suscríbanse a YouTube, www.youtube.com/Darío Tarot, y futuros. Y en Instagram mañana vamos a estar con Arcana Lunar, haciendo lo mismo que hicimos con Miriam, chusmeando la vida de todo el mundo. Así que también síganos. Después el sábado seguimos acá. Vos y Miriam, dos capos. Claro que sí, somos lo más de lo más. Bueno, gente, nada, me voy a cocinar. Los dejo con la inquietud de Caballo de Troya, por estar. Gracias por comentar, gracias por interesarles lo que humildemente quiero hacer. Así que os mando unos besitos, sugieran temas, no hay ningún problema. Y después vemos qué onda. ¿Sí? Nada, besos a todos. Chau, chau.